Soy Heidi Cansobre, abogada, directora nacional de asistencia técnica del Consejo Nacional de las Mujeres. El Consejo Nacional de las Mujeres, siendo un organismo rector de las políticas públicas en materia de género, es el mecanismo que busca la igualdad, es decir, tener políticas que apunten a la equidad entre varones y mujeres y a establecer estrategias para esto, es decir, para que las mujeres puedan transitar de la misma manera por la vida tanto privada como pública que los varones. El Plan Nacional de Acción para la Erradicación, Prevención y Asistencia de la Violencia de Género es una herramienta de planificación de políticas públicas en la materia, específicamente para lo que es este tratamiento de la violencia de género, y es una deuda que tenemos, que está establecida en la Ley 26.485. Esta ley establece que el Consejo Nacional de las Mujeres, pone en cabeza de este organismo, que es el rector de las políticas públicas, es nuestra tarea, es quien va a ser el que vigile el cumplimiento de esta ley. Entonces, dentro de las tareas que asigna esta ley al Consejo Nacional de las Mujeres, como una es el que exista una línea de alcance nacional sobre información y prevención, que es la línea 144, que funciona desde el año 2013, también esta ley establecía, entre otras acciones al Consejo, el hacer un plan nacional de acción. ¿Por qué un plan nacional de acción? Porque sabemos que hay muchos organismos, cantidad de organismos intervinientes en lo que es esta problemática de la violencia de género. Entonces se necesita, por un lado, de una articulación entre los organismos. Se necesita de una estrategia para ver cómo la vamos a abordar y cómo vamos a medir si cada una de esas acciones que se elaboran en esta estrategia de planificación para evaluar si se están cumpliendo. Entonces, eso es básicamente la herramienta que presenta el plan. El Plan Nacional de Acción fue presentado en julio de 2015 en la Casa Rosada de la mano del Presidente de la Nación, y lo que se establecen así son, como te digo, estas medidas y acciones que el Consejo se propone cumplir en conjunto con los demás organismos que están abocados a esta temática a nivel nacional, en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil y con todos los actores de la sociedad que están involucrados entre el año 2017 y 2019. Es un plan trianual que prevé una evaluación, no solo a fin de término desde ya para ver si se han cumplido con estas metas establecidas, con estas acciones, sino también una evaluación de medio término. Una evaluación para ver cómo estamos en el cumplimiento de esas acciones, y para eso se establece formas de medirlo. La línea 144 funciona dentro del Consejo Nacional de las Mujeres. Es una línea de información, asesoramiento, contención y de articulación de recursos. ¿A qué llamamos recursos? A todos los lugares provenientes de, ya sea del Estado, nacional, provincial o municipal, o de la sociedad civil, a los que esta mujer puede recurrir según la situación de violencia que esté atravesando, que pueden ser muy diversas. A la línea pueden comunicarse no solo las mujeres que estén sufriendo la violencia, sino alguna amiga, amigo, familiar que sepa sobre esto y que quiera información para saber de qué manera puede ayudar a esta mujer a salir de esa situación. Así que no solamente se atienden a las mujeres. ¿Y quiénes que atienden la línea 144? Contamos con 104 operadoras y operadores que son profesionales, en general de la psicología, el trabajo social y la abogacía. Y además, más allá de que cada uno tenga una expertise en alguna de estas profesiones, tiene conocimiento de las otras, es decir, que las abogadas pueden brindar contención y las psicólogas pueden contar sobre los mecanismos legales que se necesitan para hacer una denuncia en violencia de género. Así que quien se comunica con la línea sabe que va a recibir una respuesta y que no tiene un formato de call center con el lugar que se esté comunicando, sino que se le brinda el tiempo necesario que se requiera para esta intervención. Esto es importante saberlo porque puede que a veces, en ocasiones como sucedió el 3 de junio del año pasado y de este año, o el miércoles negro, que también hubo mucha demanda de llamadas, entonces quizá alguien llama y tiene que esperar mucho tiempo a ser atendido, y esto es justamente porque las y los profesionales están brindando una contención. Es decir, no es como un call center que te contestan sí, no, anda acá, anda allá, sino que hay un acompañamiento a esta situación.
El acompañamiento de la línea no termina en esa llamada, sino que la mujer es consultada si quiere volver a ser contactada nuevamente, y con los datos seguros de contacto que ella deja, hay un equipo de seguimiento que se pone en contacto con esta mujer para ver cómo le fue con este recurso que se le asignó, cómo terminó la situación, ya sea si pudo hacer una denuncia, si la pudieron atender en el hospital, en el Centro Integral de la Mujer, o donde al recurso que sea que se le haya brindado. O en algunos casos puede que los profesionales no necesitan solamente comunicarse con ella, sino comunicarse con los recursos a los que ella asistió. Si no se le brindó una buena atención o si no se le dio respuesta en el recurso asignado, también los profesionales se comunican con ese lugar para ver qué fue lo que pasó, para ver por qué no están considerando esta situación como de violencia de género, como también puede pasar. Por lo cual nosotras siempre informamos y es importante que se tenga en cuenta a la línea 144 para esto, porque muchas veces se dice, bueno, si hay recursos que no funcionan y demás, por un lado los recursos que brindamos de la línea sí estamos garantizadas de que están en funcionamiento porque tenemos también un área específica de recursos que hace un relevamiento, es decir, corrobora que estén activos todos los recursos que se brindan, que siendo a nivel nacional son más de 7.000 recursos. Entonces, más allá de eso, si hubo algún problema en esa atención, también pedimos que se comuniquen de la línea porque es nuestra forma de enterarnos de eso y además, estando en el organismo rector de las políticas públicas, también podemos articular estrategias o para dar otras soluciones o para ver qué está pasando con ese recurso. Hogares de protección integral son los que a veces se denominan refugios, pero decidimos llamarlos así por una forma más amigable, ¿no? Es decir, no es un lugar que va a refugiar a la mujer, sino que implica una protección integral. Estos hogares se encuentran en todo el país, hay de diferentes características, hay hogares que han sido construidos por organizaciones de la sociedad civil, por municipios o por provincias, pero sabiendo que son escasos, dentro del Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia, proponemos la construcción por parte del Consejo Nacional de las Mujeres, es decir, con recursos del Estado Nacional, de la construcción de 36 hogares de protección integral. Dentro del plan se votó un presupuesto que fue aprobado por legisladoras y legisladores para que se puedan cumplir con estas medidas, porque es otra cuestión fundamental de un plan, que tenga recursos para cumplirlo efectivamente. Y la mayor parte de eso tiene que ver con la construcción de estos hogares de protección integral. Los hogares de protección integral son indispensables para una mujer que necesita salir de la situación de violencia y que se encuentra en un alto riesgo. Si bien la justicia puede establecer medidas como lo es la exclusión del hogar, que tiene que ser ordenada, es decir, ella tiene la opción de quedarse en el hogar que está viviendo, más allá de a quién pertenezca ese hogar, es decir, como medida cautelar, como primera medida, puede seguir habitando ese hogar, la justicia se lo puede brindar, pero no siempre existe esta posibilidad, o hay veces que el agresor no puede ser encontrado, por ejemplo, y ella está en alto riesgo. Sabemos que el agresor es muy violento y si le encuentra, lo que se busca es evitar un femicidio, que es lo que puede ocurrir. Entonces ahí es que son necesarios los hogares de protección integral para resguardar la seguridad, la integridad, la vida de esta mujer que está en situación de violencia y de sus hijas e hijos, porque ellos también pueden ser alojados en los hogares de protección integral. Es por esto la necesidad de que tengamos estos recursos en todos los lugares del país, que sabemos que tiene características muy diversas, tenemos un territorio muy extenso, entonces desde el Estado Nacional se asume ese compromiso de que al menos un hogar de protección integral haya por provincia y después se multipliquen, haya otros hogares. En los hogares encontramos equipos interdisciplinarios que van a ayudar a la mujer a crear herramientas, estrategias para salir de esa situación de violencia y para lograr su autonomía, que la autonomía es lo principal para salir de esta situación, ¿no? Que logre valerse por sí misma en todo sentido, por un lado emocionalmente, acompañada por terapeutas, y por otro lado económicamente, buscando de qué manera va a sobrevivir ella y su familia.